Muy buenos días, chavos. ¿Andamos por ahí? Buenos días, Edgar. Buenos días. Ahora sí ya se compuso todo por allá, por Juárez. Pues más o menos, la luz viene y va y gracias a Dios ahorita bueno, no se me ha ido la luz, pero pues está muy irregular. Igual el Ah, agua pues ya como que más o menos se regularizó, pero pues sí ajá. estamos viendo qué es lo que está pasando con el gas. Válgame. Bueno, entonces hemos de esperar que con este frío, pues no tuvimos muchos bañados en este día, ¿no? Pero bueno, está bien, no hay problema. ¿Cómo estás, Jocelyn? Linda, Edgar. Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Todavía no me ha alcanzado el problema de no tener agua o no tener gas, ¿verdad? Pero esperemos que se componga. Pues qué bueno, profe, porque sí es una lata. Ya me imagino. Bueno, al menos ya tenemos más concurrencia que el día de ayer, porque yo no me enteraba, les platicaba que yo estoy en Hermosillo ahorita. Y pues bueno, acá no hubo gran problema, pero sí es un apagón generalizado, ¿no? Entonces, espero se vaya componiendo, normalizando en el resto del día. Judith, Gabriel, ¿cómo andamos? Pues Y muy bien, bueno, profesor. perfecto, perfecto, muy bien. Ya estaba a punto de poner faltas, hombre, Chihuahua. Muy bien, Judith. Bueno, miren, si les parece, vamos a retomar el tema. Si bien avanzamos un poco, ¿verdad? Creo que tenemos tiempo para volver a reencaminarnos, ¿no? Aunque la intención, pues, de los contenidos es que logremos los más de conocimientos en epidemiología, y entonces, pues, necesitamos darle celeridad a todos los temas como están calendarizados. Nada más les mandaba por ahí un mensaje diciéndoles que ya está habilitada la plataforma, el aula virtual. Les voy a pedir que ustedes ingresen y ya puedan consultar los apartados donde se pueden hacer los envíos del círculo de determinantes, el cuadro de historia natural de la enfermedad y también el ejercicio de los problemas prioritarios de salud pública. Tenemos 3 trabajos para el primer parcial, o no me acuerdo cómo lo tenemos dividido, si son los temas 1, 2 o 1, 2 y 3, pero en todo caso, pues estos son los que se van a contar para ese primer parcial. ¿Alguna pregunta que les haya quedado a los que sí pudieron estar ayer y o del material anterior o de los ejercicios antes de iniciar? Muy bien, entonces, si me permiten, les voy a compartir de nuevo la presentación 2 para seguir adelante. Y bueno, ahí estamos, se supone que ya lo pueden visualizar, ¿cierto? Alguien que me conteste, please. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Profesor, dígame, una dígame. compañera puso en el chat que tenía una duda en los problemas prioritarios en la parte de PNS, si tenemos que ver si están Ah, catalogados como problemas prioritarios. Perfecto. Muchas gracias. Mira, sí, el ejercicio de problemas prioritarios, la intención es que en la presentación, si te acuerdas, revisamos rápidamente 2 o 3 problemas que se habían considerado en un programa nacional de salud. De ahí el PNS. El Programa Nacional de Salud, si mal no recuerdo, es del 2012, el que seleccioné, les comentaba que yo he estado revisando todos los, con sexenio, ¿verdad? Cómo es que se van planteando estos nuevos problemas prioritarios y yo considero que el 2012 ha sido el más claro en términos de qué quiere conseguir. De ahí que lo utilizo yo mucho como ejemplo, aunque esté algo antiguo, para poder generar
o respaldar no solo, ¿verdad?, el conocimiento sobre cuáles son los problemas prioritarios que se deben de abordar, sino cómo fueron calificados. Entonces, el ejercicio pretende que a través de que tú revises la información que está contenida dentro de cada slide, tú puedas calificar cada uno de esos problemas por cada uno de los 4 vamos, calificadores, ¿verdad?, de un problema, ya sea por magnitud, por trascendencia, por vulnerabilidad y o por factibilidad. En su momento te comentaba que no todos los problemas o todas las acciones contenidas en un programa nacional de salud tendrán los 4 calificadores. Sin embargo, habrá unos que sí los tengan. Por ejemplo, todos aquellos programas que están dirigidos a la preservación de la salud, un programa para adultos mayores, un programa para velar vamos, la evolución del crecimiento de un niño, etcétera. Son problemas que curiosamente califican con los 4, ¿no? Pero hay otros problemas que no califican con los 4, ¿no? Como el caso de la obesidad que les comenté en su momento. La columna de observaciones, ¿sí?, es la columna donde ustedes van a poner la razón por las cuales ustedes consideran que el problema en específico que estén calificando no califica por algo. Voy a decir, por ejemplo, el caso de obesidad. En el caso de obesidad vas a decir, bueno, no califica por factibilidad, porque yo considero que depende de los programas que se diseñen, la gente se va a interesar o no, ¿sí? Eso lo vas a poner en la columna de observaciones. Y la columna de PNS 2020-2024, si mal no recuerdo, es una columna que tienes que revisar en la parte de abajo del ejercicio. Viene una liga que te lleva al diario oficial de la Federación, donde se estipuló cuál es el Programa Nacional de Salud de ese periodo. Lo que yo quiero es que identifiques dentro de ese Programa Nacional de Salud si existe o no un vínculo, ¿verdad? O existe o no una acción al menos dirigida a tratar los problemas que se habían calificado en el 2012, ¿sí? Entonces, para el caso de obesidad, si sigue siendo un problema prioritario para la salud pública, seguro es que va a tener 1 o 2 elementos de atención al Programa Nacional de Salud. Recordemos que los problemas prioritarios se van a atender en 11 tipos de acciones, perdón, 11 tipos de acciones. Y entonces, pues, en ese programa, en ese vínculo, encontrarás el documento de este programa nuevo y yo lo que quiero es que veas si existe acciones para prevenir o para modificar el curso de las enfermedades que se habían, enfermedades y programas que se habían seleccionado para el 2012. Entonces, la columna de PNS 2024 significa palomear si existe o no una acción contenida en el nuevo programa para ese problema en particular. ¿Cuál es la intención? La intención es que podamos observar que las prioridades de los problemas prioritarios de la salud pública van cambiando dependiendo de cómo se va modificando el patrón epidemiológico de esas enfermedades, ¿no? Entonces, en el 2012 habrán algunas enfermedades que continúan siendo un problema, hay otros que no van a dejar de serlo y por lo tanto van a desaparecer para el 2024. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Si no, les pido de favor que me hagan la misma pregunta o cualquier otra al final del tema, ¿sale? En el tema número 3, yo les comentaba el día de el lunes que es un tema de que a partir de este momento en adelante vas a necesitar tener a la mano el programa Excel o algún programa de cálculo ejecutable, ¿verdad? Que puedas tú utilizar para hacer unos cálculos, algunas, pues sí, cálculos que se necesitan hacer para poder determinar para poder hacer los ejercicios que les voy a ir poniendo. Ahorita en la plataforma, ¿verdad? En el aula virtual ya tenemos los ejercicios que se van a utilizar. Les voy a pedir que los bajen. En un momento más los voy a agregar dentro de la plataforma Teams para que los tengan ahí en vista, pero algunos de ellos los vamos a ver rápidamente aquí en clase, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer los ejercicios. De aquí en adelante van a ser más bases de datos, ¿verdad? Las que van a utilizar que dibujos o que cualquier otro tipo de tarea.
En este tema vamos a ver los principios de epidemiología descriptiva, que es uno de los tipos que ya habíamos comentado, los estimadores estadísticos comunes, ¿verdad? Y que son necesarios de entender para poder entender cómo se construyen otros indicadores epidemiológicos, otros estimadores epidemiológicos, como las tasas, las prevalencias, etcétera. Vamos a ver la medida e indicadores en epidemiología, vamos a resolver algunos problemitas y por último vamos a tener, como siempre, unas lecturas a la red que serán necesarias que las consultes para efecto de realizar o respaldar el tema que estamos viendo. Ayer traté de pasar este video. Mi intención es que durante todo este semestre utilicemos el tema de COVID-19 como el tema central que nos va a ayudar a entender todos los contenidos del curso. Entonces, con esta intención y solo para aquellos, yo creo que ahorita, a este momento, ya todo el mundo sabemos mucho, ¿verdad?, sobre COVID, pero no está de más armonizar el conocimiento que tenemos de este padecimiento que nos está manteniendo encerrados en las casas, para poder entender primero cómo es, dónde inició, qué pasó con él, cómo fue que pasó de ser epidemia a ser pandemia, cómo llegó a medirse, ¿verdad?, en los distintos países, ¿verdad?, y los impactos que está teniendo, etcétera, etcétera. En particular, este video, yo te pido que lo revises porque no lo puedo ejecutar, ¿sí? Dura aproximadamente 47.5 minutos, es un documental de Nat Geo, en el cual se explica más o menos cómo inició todo el problema, ¿verdad? La ciudad de Wuhan, cómo respondió, qué tiene que ver, ¿verdad?, COVID con el consumo de alimentos exóticos como los murciélagos, cómo empezaron las medidas de contención en ese y otros países, etcétera, 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 ¿sí? Es un contexto social donde vamos a poder identificar los diversos determinantes que seguramente ya sabes y ya pudiste plasmar dentro del ejercicio de determinantes de COVID. Este otro es un video que yo te invito a que lo revises porque es un poco más médico, es un poco más molecular, nos va diciendo exactamente cuál es el curso, cómo hace contacto el virus, ¿verdad?, con las células del cuerpo, particularmente el tejido alveolar, cómo responde el cuerpo, etcétera, etcétera, porque es el cuadro respiratorio, más que otros, los que preponderan o los que están llenando las salas de cuidados intensivos de los hospitales. Entonces, pues es más cercano a la disciplina nuestra, ¿verdad? A la química, al poder identificar cuáles son las pruebas, cómo se miden, etcétera, 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 ¿sí? Como te mencionaba anteriormente, el curso o la manera en la que se van haciendo las distintas estudios epidemiológicos alrededor de una patología, en el caso que nos ocupa es SARS-CoV-2, ¿verdad? Debe de llevar un orden y debe de llevar una secuencia que permita una solidez metodológica científica. Antes de explicarles esta pirámide, debo decirles, por ejemplo, que ahorita existe una polémica sobre la efectividad que tiene cada uno de los tipos de vacuna, ¿no? Y entonces, de vacuna para SARS-CoV-2, por supuesto. Y entonces, a diferencia de otras vacunas que nosotros conocemos y otros desarrollos farmacéuticos, esta es quizá una de las más interesantes en el sentido de que lo que nos están inyectando a veces no es ni la proteína, ni el bicho atenuado, ¿verdad?, como se producen las vacunas normalmente. Ahora se está inyectando, ¿verdad?, a través de acarreadores o modelos de acarreo, diversos, el material genético, ¿sí? El RNA incluso, ¿sí? Entonces, hay evoluciones que después vamos a ir comentando una a una, pero por lo pronto debo decirles que la forma en la que está teniendo efectividad en ciertas poblaciones la vacuna, de alguna manera, tiene que ver no solo con, ¿sabes?, con la manera en la que modelaron la respuesta inmune dentro de los laboratorios, sino que
Existen factores que desde hace rato, ¿verdad? Venimos platicando que son determinantes, proximales y distales, que incluso tienen mucho que ver con la efectividad de esas vacunas. Voy a poner un ejemplo. Bueno, más bien, vamos viendo la pirámide para después poner el ejemplo. En epidemiología descriptiva, ¿sí? El propósito es describir los eventos, ¿sí? Describimos los eventos con la intención de ver cómo y cuándo y en dónde, ¿sí? Cómo, cuándo y en dónde ocurren los casos, ¿verdad? Los casos que estamos evaluando, ¿sí? Por supuesto, el objeto de estudio es la enfermedad. Eso es lo que a veces preguntamos sobre números de casos, a veces hablamos de regiones que están sufriendo más o menos casos, etcétera. Y adicionalmente empezamos a estudiar justo lo que les he venido comentando alrededor al inicio de todo este curso, que son los determinantes de salud, ¿verdad? Tanto los proximales como los distales, ¿sí? La intención es decir, bueno, los eventos que están ocurriendo en Ciudad Juárez o en Hermosillo, ¿verdad? En términos de casos que ingresan a hospitales y o casos detectados afuera de los hospitales, o sea, los casos circulantes, lo que queremos es ver precisamente cuáles son sus características, ¿no? Que si son hombres, que si son mujeres, que si son niños, que si son ancianos, que si pertenecen a un segmento poblacional en específico, que si tiene algo que ver con que coman cierta cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos describiendo. Terminamos diciendo algo como SARS-CoV-2 en Ciudad Juárez se presenta mayormente en mujeres en edad reproductiva, voy a inventar, ¿sale? Que además, ¿verdad? Tienen un nivel socioeconómico bajo y que adicionalmente comen alimentos exóticos, estoy inventando, ¿sí? Y entonces, esa descripción nos ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, cuál es el objeto o cuál es el grupo poblacional al cual deberíamos de dirigir la mayor parte de nuestros esfuerzos, ¿sí? También nos ayuda a entender, por ejemplo, que si existe una diferencia por sexo, es que a lo mejor existe un factor biológico ligado al sexo que nos está impidiendo que nosotros tengamos esa enfermedad. Y así sucesivamente. La descripción, ¿verdad?, de las poblaciones alrededor del evento, en este caso SARS-CoV-2, pues nos ayuda a entender, nos ayuda a ir focalizando, ¿verdad?, los eventos. Ahorita, todas las epidemiologías que podemos ver, o los datos epidemiológicos sobre SARS-CoV-2, podemos ver que hasta los niños tienen cierta sintomatología. Luego, entonces, no podemos focalizar nuestros estudios y esfuerzos a estudiar solamente un segmento, sino a toda la población. Posteriormente de que tenemos la epidemiología descriptiva, vamos a generar diversos factores o diversos determinantes proximales y distales cuya relación con los eventos biológicos de infectividad de SARS-CoV-2 no están directamente relacionados. En otras palabras, vamos a identificar factores o determinantes que pueden ser causales, porque existe una raíz biológica que los conecta, o casuales, en donde existe una cierta relación que seguramente tiene que ver con un factor causal, pero que pareciera distante, como este hecho de que SARS-CoV-2 da en poblaciones de escasos recursos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sea que sean factores causales o casuales, el siguiente paso de la epidemiología es establecer por qué suceden los eventos, identificar las causas, ¿sí? ¿Fue exactamente el asunto de comer murciélagos? ¿O fue porque platicamos y andamos afuera de la casa aventando el virus, ¿verdad? ¿Cómo es que se mantiene ese virus allá afuera? Si ya vemos pues que la teoría alrededor de los animales exóticos ya no se sostiene y más bien tiene que ver con los aerosoles que nosotros generamos al momento de respirar, ¿sí? Andamos buscando por qué ocurren, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces combinados, la epidemiología descriptiva, donde nos dice qué determinantes se asocian con la presencia del evento y donde podemos encontrar los mediadores biológicos, ¿sí? O los factores
inmediatos relacionados con la infectividad de SARS-CoV-2 es que podemos seleccionar a una población objetivo de tratamiento y también podemos evidenciar dentro de las pruebas diagnósticas qué parámetros debemos nosotros incluir para poder ver la evolución y o corrección del trastorno. Es aquí, muchachos, por ejemplo, ¿sí? Donde hemos encontrado la relación o donde se justifica la relación de la presencia y ausencia de hipertensión y o diabetes, ¿sí? Con la posibilidad de que se desarrolle SARS-CoV-2 en su momento. El hecho de que tuviéramos personas infectadas que tuvieran diabetes o que tuvieran hipertensión, pues no podía decirnos nada sobre la causalidad, ¿no? Pero si, por ejemplo, entendemos que particularmente para hipertensión, el modelo biológico o la infectividad del bicho tiene mucho que ver con el receptor de angiotensina, entonces eso conecta, ¿verdad?, la hipertensión con la infectividad del bicho. De ahí entonces, pues que uno de los parámetros que se miden ya en epidemiología experimental, y ahorita comento cuál es el propósito, es justamente medir presión, medir los receptores, ¿verdad?, ver cómo están funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En epidemiología experimental, por último, recogemos toda esta información, ¿verdad?, de cuál es ahora sí que el paciente objetivo, qué mecanismos de infectividad, ¿verdad?, se están asociando con SARS-CoV-2, etcétera, ¿verdad? Y realizamos estrategias de intervención. Acá es observación, ¿sí? En las dos son documentación, pero acá hay experimentación. Ahora, no le tengan miedo a la palabra experimentación en el terreno de los ensayos clínicos con humanos, ¿no? Porque mal que bien es eso, ¿no? O sea, las etapas en el desarrollo farmacéutico de una vacuna implican que debemos de tener ciertas etapas de prueba. Entonces, esto inicia con, repito, estudios in vitro, posteriormente vienen los estudios in vivo en roedores o en macacos, ¿no? Y posteriormente vienen las pruebas o pilotajes con los humanos de una cierta región, posteriormente se expande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la epidemiología experimental nos va a decir que va a funcionar para el caso de SARS-CoV-2, por ejemplo, una vacuna, que va a funcionar una vacuna, o que no es necesario, ¿verdad?, seguir con el tratamiento de medicamentos antihipertensivos o antiplaquetarios, ¿sí? Nos va a ir diciendo, ¿verdad?, si vamos en el buen camino de corrección del problema. Entonces, para el caso que nos ocupa, las vacunas desarrolladas hasta este momento, pues se están probando en poblaciones y se está documentando en quién sirve, qué tan rápido generan la memoria inmunitaria, qué tipo de respuesta inmunológica existe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la epidemiología descriptiva debería, y fíjense que digo subrayo debería, pasar primero por la epidemiología descriptiva, posteriormente la analítica y posteriormente la experimental. La verdad de las cosas es que en los estudios epidemiológicos y sobre todo en una emergencia como la que estamos viviendo, ¿sí?, normalmente se elaboran los tres tipos de epidemiología simultáneamente. O sea, hay quienes estamos estudiando cómo son los pacientes que están viviendo con SARS-CoV-2. Habrá otros que siguen pensando en los mecanismos de infectividad y están viendo nuevos determinantes biológicos que dicen, bueno, si tenemos este factor, pues evidentemente, circulante, evidentemente vamos a tapar esto. Por ejemplo, en epidemiología analítica está todo este asunto de comer frijoles, ¿no? Comer frijoles y comer vino en este momento, en donde los taninos o ciertos compuestos fenólicos ya se sabe que impiden el reconocimiento del virus con los receptores, ¿verdad?, de entrada a las células. Entonces, mientras se están elaborando estos dos estudios, ¿verdad?, también se están elaborando las pruebas de epidemiología. Ahorita les están diciendo fast track, ¿no? O sea, rápidamente las aprobaciones para que vengan las intervenciones y la valoración de los resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de estar elaborando las tres simultáneamente? ¿Verdad? Pues eso va a depender. El riesgo máximo es que, por ejemplo, en epidemiología experimental se haya seleccionado un grupo epidemiológico erróneo para poder hacer las pruebas, por ejemplo, ¿no?
o que en epidemiología analítica, en tanto que nos están diciendo que tiene que ver con, voy a decir, por ejemplo, un factor de neuroquímico, pues no se esté midiendo la respuesta neuroquímica en esta parte, ¿no? Y de ahí, pues miles de ejemplos que les puedo dar, pero por lo pronto es importante que discriminen entre los tres tipos. Afortunadamente en este curso vamos a ir paso por paso. Primero vamos a ver esta, después esta y pues, por último vamos a ver esta. Los indicadores epidemiológicos expresan una relación en el conjunto, entre el conjunto de enfermos o subconjunto de enfermos o difuntos, ¿verdad? Para una determinada enfermedad o portadores de la condición relacionada con la salud y el conjunto de los miembros de una población, ¿sí? Es un cociente, es una relación entre los casos, los total o los no casos, ¿no? Son relaciones, son cocientes y son expresiones que son complementarias, ¿verdad? Nos van diciendo información distinta, ¿verdad? Y cada vez pues nos están acercando a la focalización de la caracterización de la población que está afectada mayormente por el evento que estemos estudiando, en particular SARS-CoV-2, ¿no? Ahorita hice hincapié sobre la necesidad de identificar rápidamente el agente, el ambiente y el huésped y con ello poder hacer investigación alrededor de tres parámetros: el lugar, la persona y el tiempo. ¿Por qué todos estos factores? Porque estos son justamente los que nos van a definir con mayor celeridad, con mayor rapidez, la población objetivo, ¿verdad?, de los estudios analíticos y los estudios experimentales. La persona, ¿verdad?, quien presenta el problema, el lugar donde se presenta el problema y cuándo ocurrió el problema. Esto es particularmente hacerlo, pues nunca hubiéramos identificado a Wuhan como la fuente de la enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, normalmente el concepto de persona, lugar, tiempo y de la triada epidemiológica, agente, ambiente, huésped, sí, tienen mucha, vamos, su inicio, como modelo epidemiológico, pues se estudió hace muchos años, ¿verdad? Y la intención era en ese momento de caracterizar enfermedades de índole infecciosa. Ahora, en este caso, un virus pues está dando una infección, ¿no? Entonces, ese mismo concepto o triada también es aplicable para el caso de SARS-CoV-2. Es solo que ahora, ¿verdad? Sabemos que existen modelos que explican con mayor fuerza, ¿verdad? Los eventos, ¿no? Recordemos que podemos nosotros calificar a una persona con obesidad, ¿verdad? Mórbida y que esté presente en Wuhan y que haya ocurrido en el tiempo en el que inició la pandemia, ¿sí? Y sin embargo, esa persona puede no presentar SARS-CoV-2, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque el restringir nuestra investigación a los elementos de la triada epidemiológica y no considerar los determinantes, pues eso nos va a evitar o identificar pues, los factores protectores o los factores modificadores del curso de la historia natural de esta enfermedad. Todos los parámetros que se habrán de estudiar como variables epidemiológicas tienen en principio una expresión matemática similar a la que hay en matemáticas, ¿no? En donde una variable dependiente es dependiente de otra variable independiente y se dice que esta está en función de la otra. En pocas palabras, Y está en función de X, ¿sí? O sea, que la variable independiente, si se mueve para arriba o para abajo, ¿sí?, o es cero, pues entonces la relación no, va a terminar siendo de no presencia de cierta enfermedad. Para el caso que nos ocupa, la prevalencia de SARS-CoV-2 o las personas que están positivas a este virus, ¿verdad?, en este momento, está en función, por ejemplo, de la edad, ¿no? Y entonces, entre más edad tenga, posiblemente mayor será el número de casos de esa enfermedad. Y así, pues, yo puedo estar citando diversas relaciones entre Y X, pero recordemos, pues, que esta propiedad, ¿sí?, en particular, cuando lo vemos en el contexto epidemiológico, es una propiedad que puede variar
y cuya variación es susceptible de medirse, ¿sí? Y así, bueno, podemos tener varios factores como el sexo, la exposición a un programa de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Las expresiones o la relación entre y es igual a fx, ¿verdad? Estima la relación, ahora sí en el argot epidemiológico, la relación entre lo que se llaman factores y variables de estudio, ¿sí? Los factores de estudio tienden a ser el factor o la variable dependiente, ¿sí? Normalmente nosotros lo expresamos como es la forma de dividir las poblaciones entre tener, por ejemplo, la enfermedad y no tener la enfermedad. Entonces, tener y no tener la enfermedad, que es el objeto de casi todos los estudios epidemiológicos, ¿verdad? Se divide o se categoriza. Y entonces, en este caso, es una categorización binaria. Pero esos eventos de tener o no tener enfermedad, a su vez, están dependientes de otras variables, como, digamos, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, vamos a decir, la frecuencia con que se va o el número de veces que se va al médico en un mes, etcétera, 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 ¿no? Por eso, ¿verdad? En tanto que las variables independientes pueden tener diversas naturalezas, ¿sí? Es necesario primero entender cuáles son las variables cuantitativas y discriminarlas de aquellas que no son cuantitativas. Para poder hacer esto, resulta necesario primero entender las medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central nos ayudan a caracterizar, ¿verdad?, el individuo promedio o el individuo típico dentro de un continuo, ¿verdad? No quiero ser, seguramente ustedes van a saber, esto es muy simple, seguramente ya lo vieron en bioestadística o en alguna otra materia, las diferencias entre media, mediana y moda, ¿sí? Media, mediana y moda. La media y la desviación estándar son las que utilizamos nosotros para caracterizar una medida de dispersión con un cierto rango de confiabilidad. Sí, normalmente la media más menos la desviación estándar nos mide alrededor del 90% de la distribución de una población. Y esta población se puede distribuir de forma anormal, ¿verdad? Veamos que está recargada el cuartil 4 un poco más largo que los cuartiles anteriores, o podemos nosotros tenerla típicamente como una campana de Gauss, ¿no? En donde la campana de Gauss, la media, pues exactamente en medio, y entonces la mediana y la moda serán muy parecidas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O para qué nos sirve en epidemiología? Bueno, en principio, cuando una variable, su media, mediana y moda, no coinciden más o menos en el mismo valor, se dice que la dispersión no sigue la normalidad. Y si no sigue la normalidad, el tipo de estudio o de parámetro con el cual vamos a calificar enfermos y no enfermos, ¿sí? De SARS-CoV-2, pues es injusta, ¿verdad? No podemos aplicar una una comparación lineal o una prueba de comparación lineal cuando la distribución de los casos no es lineal. De ahí, pues, que en bioestadística se estila primero saber si la serie de valores, vamos a decir aquí casos, ¿verdad? Edades, ¿no? La edad de pacientes positivos, si sigue una campana de Gauss típica, quiere decir que su moda mediana y media serán más o menos las mismas, y si lo son, entonces se comprueba la normalidad y con ello se decide si se hace una prueba de Tukey, por ejemplo, ¿sí? O se hace una prueba de Bonferroni, si el número de poblaciones a comparar, pues son distintas, ¿no? La bioestadística aquí es muy necesaria que la tengamos ya de base, con esa intención y con la intención de armonizar nuestro conocimiento en bioestadística. Yo les puse en bibliografía complementaria un compendio de estudios que les explica así como paso a paso los términos más comunes a utilizar dentro de la epidemiología clínica.
Entonces yo los invito a que lo revisen si no sabemos calcular, y si no lo saben, de todas maneras ahorita les voy a decir, o a través de los ejercicios vamos a poder calcular. ¿Qué es la moraleja que quiero que te lleves de aquí en adelante? Bueno, si moda, mediana y media de una distribución de valores, ¿sí? No tienen más o menos el mismo valor, entonces el comportamiento de esa variable será no normal, ¿sí? Claro, hay no normal críticos, muy agudos y muy crónicos, ¿eh? Y la otra es que la mediana y media, mediana y moda de una serie de valores, si coinciden más o menos, entonces el parámetro sigue una tendencia lineal, y por lo tanto podemos confiar en que una prueba de comparación de medias va a ser buena, ¿sí? Los indicadores en epidemiología, sigan o se les pueda calcular o no, ¿verdad? Una media, mediana y moda, ¿sí? En principio se dividen, ¿verdad? Para efectos prácticos en dos tipos de variables. Las primeras son cualitativas y las cuantitativas. Las cuantitativas expresan una cantidad, la cualitativa expresa un atributo, ¿sí? Por ejemplo, el sexo de una persona, ¿verdad? Es una variable no continua, no es cuantitativa, es cualitativa. ¿Por qué? Porque eres hombre o eres mujer, ¿no? Y entonces en epidemiología pues tenemos a esa variable le decimos que es una variable cualitativa, pero que a su vez es una variable que puede ser transformable en una expresión cuantitativa, al decir, por ejemplo, que 0 es hombre y 1 es mujer, ¿no? Y entonces esa variable cualitativa es particularmente el sexo, es una variable binaria, en el sentido de que existen solamente dos valores. Sin embargo, podemos nosotros tener en una distribución otro tipo de variables que necesitan medirse en forma de frecuencia. Por ejemplo, el caso de la escolaridad. Si yo le pregunto a todo este salón, pues todo este salón me va a decir que está en carrera, ¿no? Entonces, que es profesional. Por lo tanto, sería una variable que no nada más no sigue una normalidad, ¿verdad? Porque todos son de un mismo tipo o nivel educativo, sino que además el atributo no le puedo sacar media, mediana y moda. ¿Me entiende? ¿Sí? O sea, yo no le puedo sacar media, mediana, moda a una serie de valores que se llaman escolaridad preparatoria o licenciatura. Habiendo dicho esto, ¿sí? La variable, la identificación cualitativa y cuantitativa, en principio, nos invita a pensar cuáles tendrían que ser transformables en términos cuantitativos para poder lograr entender cualificar o cuantificar o semi-cuantificar el número de individuos que pertenecen o que tienen una característica cualitativa. El lugar de residencia, la causa de muerte, el sexo, ¿verdad? Son tipos de variables cualitativas. Mientras que variables cuantitativas, ejemplo, son la edad, el peso, la talla, el número de embarazos y el número de fallecidos. Fíjate que todos estos son variables cuantitativas en el sentido de que hay un valor. Aquí son 25 años, 45 kilos, 1.5 metros, 3 embarazos o 4, número de fallecidos 27, ¿no? Entonces hay un número, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es una cuantitativa que a su vez, ¿verdad? Tendrán su propia distribución. Y entonces cuando yo tengo una distribución de valores, por ejemplo, la edad de este salón, podemos encontrar fácilmente que el promedio de edad de este salón pues anda alrededor de los 21 años, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Pues porque yo puedo tener una serie de valores con cada uno de la edad de cada uno de ustedes y tener 25, 23, 24, 22, etcétera, y sacarle media, sacarle moda y sacarle mediana. Repito, si media, moda y mediana la podemos calcular, quiere decir que la variable es cuantitativa y es continua. Ahora, el hecho de que sea continua en particular no significa que siga una normalidad, ¿sí? Sino que pertenece a un continuo, ¿sí? En el sentido estricto, vamos a ver, por ejemplo, que en el caso que tenemos, la mayor parte de ustedes va a tener 21 años, ¿verdad? Y entonces un 80% de ustedes va a tener 21, 22 años, mientras que el resto va a tener 23, 24
o si nos incluimos o me incluyen a mí, pues mucha más edad, ¿no? Entonces vamos a tener casos que no pertenecen al continuo. Si ustedes sacan el promedio, el promedio, o sea, la media de esa distribución, y la comparan con su moda y su mediana de la edad de este salón en particular, vamos a observar que esos valores no coinciden o no están cercanos, ¿no? Y entonces se dice que si bien es una variable continua porque pertenece a un continuo, ¿sí? Este continuo no sigue una normalidad y por lo tanto se tiene que decidir estudiar, ¿verdad? Para efectos de comparación con otra población, con pruebas no paramétricas, ¿no? En su momento les voy a volver a platicar. La frecuencia, ¿verdad? Es una forma de resolver el problema de acercar las variables cualitativas a que sean más o menos cuantitativas. ¿Cómo es que se le hace? ¿Sí? Si yo busco, ¿verdad? En este salón ahorita el lugar de residencia de todos ustedes, algunos de ustedes van a estar o vienen de casas grandes, algunas otras personas vienen de Cuauhtémoc, vamos a decir, ¿sí? Pero la mayor parte de ustedes son de Ciudad Juárez, ¿no? Sus familias viven en Ciudad Juárez. Habiendo dicho esto, del total de estudiantes, que son alrededor de 15, puedo tener yo unos 7 de ustedes que pertenecen a Ciudad Juárez o que viven en Ciudad Juárez. Entonces, 7 entre 15 nos da una frecuencia. 7 entre 15 nos da una frecuencia, misma que puede ser expresada en forma de razón, en forma de proporción o en forma de tasa. Ahorita te explico cómo es que lo hacemos. Por definición, el parámetro de frecuencia describe los eventos utilizando indicadores como cocientes de dos variables, en donde el numerador siempre son los casos y el denominador normalmente o es toda la población o es el otro tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, si yo divido el número de mujeres que hay en este salón entre el número de hombres que hay en este salón, lo que estoy sacando es una razón, ¿sí? En donde vamos a encontrar una razón de, voy a decir, 1 a 2, ¿verdad? O sea que existen 2 hombres por cada mujer o al revés, ¿no? Entonces, cuando yo divido al individuo, a los hombres entre el número de mujeres, yo saco una razón que, como es una división, será un cociente, pero que también lo podemos expresar en números enteros diciendo 1 a 2, 1 a 4, 1 a 7, por ejemplo. Una proporción, ¿verdad? O porcentaje, normalmente se saca igual. Es solo que en vez del denominador mujeres, ponemos a toda la población. Y tenemos, por ejemplo, el número de hombres de este salón entre el total de alumnos de este salón, ¿sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, 4 alumnos, 4 hombres entre 15 personas. Y entonces, si esto lo multiplicamos por 100 o simplemente lo dejamos así, sin multiplicar por nada, a eso le vamos a decir proporción, ¿sí? La tasa es exactamente lo mismo que la proporción, es solo que se estila reportar cuando el número de personas en el numerador es por mucho más chiquita que el número de personas del denominador. Y entonces el valor nos sale muy pequeño fraccionario. Voy a decir, por ejemplo, 0.0005. Vamos a decir, por ejemplo, personas, ¿verdad?, de este salón que, a ver, vamos a decir, como el salón son 15, ¿verdad? Es un salón muy pequeñito, ¿verdad? El denominador es muy pequeño. Vamos a poner otro caso. Vamos a decir, número de nacimientos con anencefalia, ¿verdad? Niños con defectos del tubo neural entre el total de nacimientos de un país, ¿no? Entonces aquí podemos tener 10,000, 15,000, 30,000 personas y aquí tener 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces cuando eso ocurre, cuando el numerador es por mucho más chiquito que el denominador, se estila expresar no en proporción, ni siquiera multiplicando por 100, sino multiplicando por 1000 o 10,000 o 100,000 a veces, ¿sí? Y entonces podemos decir una proporción de 1 entre 500, por ejemplo,
pues nos va a dar uno por cada 1000, ¿no? O una tasa de 1 a 1000. Esto va a quedar más claro cuando lo veamos en los siguientes ejemplos. Bueno, simplemente les comentaba que vamos a estar utilizando bases de datos, ejemplo, que yo les voy a proporcionar, y otras las van a estar generando ustedes a través del ejercicio del estudio epidemiológico que van a realizar, ¿no? Y entonces, por ahí hay un ejemplo, ¿verdad? En la aula virtual, en donde hicimos un estudio hace muchos años que se llamaba Actívate con Plaza Sésamo, ¿no? Ese estudio, ¿verdad? Invitaba a los niños en edad escolar a hacer ejercicio, y por ahí nos fuimos al Borunda, y todas las escuelas de Juárez fueron al Borunda y llevaron a sus niños y se pusieron a brincar con Abelardo y bueno, mil cosas, ¿no? Ahí por favor vean el material en el aula virtual. Perdón, también la carpeta la vamos a encontrar aquí en Teams. Bueno, el punto es que entrevistamos o vimos a muchos niños, ¿verdad? En ese evento, algunos venían de la Escuela Juárez y Reforma, otros venían de la Escuela Leona Vicario, otras de Municipio Libre, etcétera. Algunos eran hombres, otras eran mujeres. Se preguntó la edad en meses, ¿verdad? Y en años, por aquello de que las tablas de la OMS, perdone, las clasificaciones de la CDC de la talla para la edad y demás, pues se calculan con meses en algunos casos o con años en otros, ¿no? Se preguntó el peso, se preguntó la talla, etcétera, ¿no? Bien pude haber puesto yo así un análisis con HemoQ, ¿verdad? Para determinar hemoglobina, o pude haber analizado ahí un pinchazo, ¿verdad? Para ver un glucómetro y ver la glucosa sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En principio, esta tabla agrupa información cualitativa y cuantitativa, ¿no? Todas estas son cualitativas, esta particularmente es una cualitativa binaria que puede ser transformada en casos por medio de frecuencia. Puedo yo contar, por ejemplo, el número de hombres presentes en esta serie, 1, 2, 3 y 4 hombres de esta serie de 9 personas, y dividir 4 hombres entre 9 por 100, y entonces yo puedo transformar una variable cualitativa en una expresión categórica, ¿verdad? Hay 20%, 30% de hombres en este salón, en esta serie, por ejemplo. Puedo utilizar el continuo de la edad, ¿no? Como es el continuo de edad en una escuela primaria, pues va desde los 6 a los 12 años, ¿no? Y entonces, pues, ahora sí que el rango de valores que puede tomar ese parámetro, pues va a ser finito. Sin embargo, la posibilidad de que estos valores se expresen o se distribuyan de forma discreta o continua, pues va a depender de si podemos o no determinar la media, mediana y moda de forma adecuada. Aquí podemos observar básicamente, ¿verdad?, que existe un extremo de 9 años y existe un extremo de 3 años, pero que el número de casos de 5 años y de 40 años es el que más prevalece. Luego, entonces, de entrada les puedo decir que no solo porque son muy poquitos, 9, sino porque también existe una cantidad muy importante de 2 edades en esto, entonces la media va a ser distinta de la moda y la mediana, ¿sí? Entonces, si hay diferencias, pues esto se dice que se distribuyen, es una variable continua que se distribuye de forma discreta, ¿sí? Entonces, esta misma variable puedo yo sacarle en media, desviación estándar y moda, ¿sí? Aunque una vez comprobado de que no existe no sigue una normalidad, pues más valdría poner esta expresión en términos de porcentaje y transformarla, aunque sea cuantitativa, ¿verdad? Aunque sea una variable cuantitativa, transformarla en categórica solamente para resaltar el hecho de que la mayor parte de la población descrita aquí pues tiene 4 y 5 años. El peso, por el contrario, sí es muy posible que siga una normalidad. Entonces saquemos la media y desviación estándar de esto o de la talla, entonces posiblemente vamos a encontrar que estas sí siguen una normalidad.
Este cuadro entonces expresa variables cualitativas, variables cuantitativas y variables que pueden ser transformadas en categóricas cuando así sea necesario. La explicación sobre este tema lo puedes encontrar en este link. Y bueno, cuando esas expresiones de razón, proporción y tasa las aplicamos a la disciplina que nos ocupa, ¿verdad? A la prevalencia, perdón, a la epidemiología, vamos a ver que la cosa no es tan sencilla porque la empiezan a modificar. Dentro del mundo de la expresión razón, pues va a haber diversos tipos de razón, ¿sí? O distintos tipos de proporción. Esto es importante que lo vayamos entendiendo. Ya les expliqué con el ejemplo anterior que la razón es la relación entre dos grupos con características cualitativas diferentes. En el caso más típico, hombres y mujeres, ¿no? Mide la relación de un evento o de la cantidad de personas de una característica en relación a la de la otra característica contraria, ¿sí? Los valores pueden ser completamente independientes o pueden estar y N pues va a ser excluyente de D, ¿no? Entonces, en el caso práctico vas a encontrar expresiones como la razón de masculinidad en la cual se calcula como el número de hombres entre el total, el número de mujeres de una población determinada. Y esto, pues podemos ver que esto es igual a 3, ¿verdad? O sea, divido 300 entre 1 y esto va a ser 3 o se puede expresar como 3 a 1. ¿Cuándo se utiliza la razón más que la proporción y la tasa? Bueno, precisamente cuando el número de eventos o la población es muy chiquita. Por ejemplo, el caso que te decía del salón, ¿no? Ahorita tenemos 15 personas, ¿sí? Y entonces, en vez de encontrar porcentajes que van a salir muy altos, pues es más fácil decir, hay un hombre por cada 2 mujeres o cada 3 mujeres, por ejemplo, ¿no? O hay personas con promedios perdón, hay 7 personas con promedios de 9, ¿verdad? Mientras que el resto tenemos promedios de 8 o menos, ¿no? Entonces, categorizar la serie de valores que tenemos en una razón y entonces es más fácil entenderlo porque la N o el universo muestral, ¿verdad? Es muy pequeño. Hacemos una proporción, ¿verdad? Cuando no relacionamos la población de una característica entre la población de la característica contraria, sino tomamos a toda la población y entonces podemos hacer esta misma expresión diciendo 300 hombres entre 400 personas de este denominador. Y entonces ahí saldría pues un cociente. Ese cociente, ¿verdad? Si el denominador es más grande que el numerador, pues te va a salir fraccionario, ¿sí? Entonces eso normalmente lo multiplicamos por 100, y entonces sacaríamos una proporción, ¿verdad? Un porcentaje, ¿sí? Y entonces, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, nacidos vivos con pesos menores de 2.500 gramos para quien haya tenido hijos de este salón, pues sabrá que este es un peso bajo, ¿verdad? Es un peso de un neonato muy chiquito. Y entonces a ese se le llama normalmente prematuro. Y entonces, nacidos vivos con peso menor de 250 gramos sería tanto como decir nacimientos de prematuros, ¿verdad? O número de niños prematuros entre el total de nacidos de un hospital. Por 100 nos va a dar la proporción, que en este caso también se convierte en una forma de decir, en otra forma posteriormente que se llama prevalencia. ¿Qué diferencia hay entre expresar una proporción a expresar una prevalencia? Porque que ambas se multiplican por 100. Es una diferencia muy pequeña. Cuando nosotros involucramos variables en el cociente, ¿verdad? En la división, que implican una condición de salud, normalmente a eso le decimos prevalencia, ¿sí? Sin embargo, cuando vamos a ver relaciones entre parámetros que no están implicando una condición patológica o una condición clínica, entonces le decimos proporción. Por ejemplo, nosotros le decimos proporción al número de personas de este salón que tiene novio o que tiene novia, ¿no? Y decimos tantos, ¿no? Entre 15. O bien podemos decir de este mismo salón
quienes tenemos gripe en este momento, ¿verdad? Y decir, 7 personas de los 15 tienen gripe. Y entonces a esto le vamos a decir prevalencia de gripe. Y valga decirles que esa prevalencia a su vez también se llama prevalencia cruda, ¿sí? Más al rato les voy a platicar sobre esto. Entonces, razón cuando la relación se da entre dos poblaciones que no comparten una misma característica. Proporción es cuando se hace el cociente con la población total y aquellos de la característica que nos es importante cuantificar y lo multiplicamos por 100. Y tasa es básicamente una proporción, pero cuando es multiplicada por no por 100, sino por más. Puede ser por 1000, por 10.000, por 100.000, ¿no? ¿Cuándo se utiliza tasa? Cuando los casos son por mucho más pequeños que el universo de muestreo, ¿sí? Los casos o eventos, números de niños entre de un hospital en un mes o en un año, cuando es un cociente muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, es importante que lo pongamos o que se exprese en forma de tasa en estos casos. Bueno, aunque yo creo que pues que está un poco claro la forma en la que se los expliqué, pues aquí hay alguien que seguramente lo explica mejor que yo por aquello de que quieras consultarlo. Como te dije anteriormente, las tasas, las frecuencias y las razones, todas son parámetros que implican un cociente que puede ser, que se calcula distinto solamente. Pero estas tasas, desde el punto de vista epidemiológico, también se dividen en diversos tipos de indicadores epidemiológicos que nos indican cosas complementarias, ¿no? Las tasas permiten medir la magnitud, por ejemplo, del riesgo de algo en epidemiología, ¿verdad? Y permite hacer comparaciones entre una población y otra. Por ejemplo, si nosotros comparamos la tasa de muertos o de neonatos nacidos muertos entre el total de nacimientos de una población en un año, ¿sí? Nos va a dar una tasa que está armonizada o que significaría lo mismo si la medimos, por ejemplo, en Chile o en Brasil, ¿no? Y entonces la tasa de mortalidad al nacer, ¿sí? Podemos compararla entre México y Estados Unidos o Chile o Zimbabue, ¿no? Entonces, esa tasa, ¿verdad? Nosotros nos ayuda a compararnos, ¿verdad? Qué tan buenos somos para atender a nuestros bebés en uno y otro países, ¿no? ¿Cuál es el requisito? La naturaleza del hecho, la zona geográfica y el periodo del tiempo serán los mismos para el numerador y el denominador. Esto es súper, súper importante, ¿sí? Porque nosotros podemos sacar tasas de incidencia, que son otras expresiones que más al rato te voy a explicar, pero que pueden ser comparadas, ¿verdad? Se calculan siempre, ¿verdad? De la misma forma, son los casos de un año entre el total del universo de ese año y podemos comparar esa tasa o ese cociente con un cociente calculado el siguiente año o después de 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tasa de incidencia va cambiando, ¿verdad? Y en su momento se lo voy a platicar, pero por lo pronto el requisito es que la condición medida en el numerador sea la misma que, o pertenezca a la misma zona geográfica y tiempo que el denominador, ¿no? La tasa bruta difiere de la tasa específica en el sentido de que nos mide los eventos que nos interesan, ¿verdad? Ahorita voy a poner el ejemplo. Los eventos entre el total de la población a ese periodo o en ese momento y esa tasa, ¿verdad? En tanto que no está discriminando ningún tipo o subtipo de integrantes de ese universo, pues entonces se le dice tasa bruta, ¿no? En la tasa bruta, por ejemplo, de mortalidad general nos dice cuántos muertos hay un país en el total de personas que estaban susceptibles a morirse o que estaban presentes en un año determinado, ¿no? La tasa de natalidad, de mortalidad infantil mide el número de muertos, ¿sí? El número de muertos bebés entre el total de bebés de un periodo determinado.
La tasa de fecundidad dice el número de mujeres grávidas entre el total de mujeres en edad reproductiva de ese año, ¿sí? La tasa de natalidad es el número de nacimientos totales entre la población infantil, perdón, la población total de un país determinado. La letalidad es más o menos lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que la tasa bruta mide el evento en estudio sin considerar ninguna otra característica más que la n del evento que andamos buscando. ¿Sale? La tasa específica, por el contrario, ¿sí? Nosotros vamos a sacarla, ¿verdad? Como tasas generales, disculpame, como tasas brutas, pero vamos segmentando las poblaciones en estudio dependiendo del interés que tengamos en estudiar el efecto de cierta característica. Por ejemplo, podemos hablar de mortalidad por edad. Esta misma mortalidad que anteriormente eran total de muertos entre universo total, aquí podemos dividirlo, es decir, total de muertos de un año entre el total de niños de un año de una cierta región. Y luego puedo tener total de muertos de 2 años entre el total de niños de 2 años de esa región y así sucesivamente. Las mortalidades por edad, ¿sí? Normalmente nos ayudan a visualizar el efecto que tiene esa característica de la población, ¿sí? Sobre la incidencia de algo. No es lo mismo, por ejemplo, sacar la mortalidad por edad de accidentes de tráfico, ¿sí? En niños de 3 años y en adolescentes o jóvenes de 17 años, ¿no? En ese caso queda muy claro pues que la mortalidad por accidentes de carro, ¿sí? Va a ser más alta en aquellos de 17 que en aquellos de 1 año, ¿sí? Aun cuando estos puedan ser, pues también puedan ir en un carro, ¿se entiende? Entonces, cuando comparamos la mortalidad por edad, ¿verdad? Podemos nosotros focalizar esfuerzos, ¿no? En este caso en particular, abocarnos a implementar estrategias de corrección de accidentes de tráfico, particularmente en muchachos de tu edad, en muchachos adolescentes o en una edad determinada. De esa misma forma, nosotros podemos sacar las tasas de mortalidad infantil, ¿verdad? En la cual decimos niños entre total de población, ¿verdad? O podemos ponerlo por sexo, ¿verdad? La mortalidad de niñas y la mortalidad de niños dentro de un hospital, por ejemplo. Podemos hablar de mortalidad materna, podemos hablar de mortalidad por causa, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, muertes por diabetes entre total de población o de la misma edad en la que se calculó esas muertes, o podemos medir o comparar contra muertes por enfermedad cardiovascular, ¿no? Que es otra causa de muerte. Entonces, la causa específica o la tasa específica sirve para medir el efecto que tiene tal o cual característica en una distribución de casos y ver si esa característica se debe de tomar en cuenta para efectos de las intervenciones. Sin embargo, las cosas no siempre se van a resolver con tasas específicas, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, el caso, en este caso, aquí está el SINAVE, ¿verdad? Tiene ahorita activo un sistema que sigue o da seguimiento a los casos de COVID que se están presentando dentro de los hospitales. Y estos se pueden seguir, ¿verdad? Diariamente. Ahorita pues vamos, que genera información de todos los estados de México, ¿no? Pero para el caso de este ejercicio, yo solamente agarré algunos estados y traté de comparar o hacer una relación entre la presencia de casos nuevos que se están documentando a lo largo de los meses, ¿verdad? Perdón, de las semanas, la semana 40, la semana 41, la semana 42, etcétera, que se van documentando en relación a cómo está cambiando el semáforo. Y entonces suceden cosas como esta, mira. Fíjate por favor que la línea azul, ¿sí? Son los casos que van modificándose. Aquí hubo una inflexión y posteriormente más o menos se mantuvo en términos de el número de muertos a nivel nacional, ¿sí? Esta tasa pues es un porcentaje, es una prevalencia, ¿sí? Y la prevalencia seguramente puede ser, ¿verdad?
de positividad en este caso, ¿no? O sea, del 100% de casos que se monitorearon en cada una de las semanas, un tanto por ciento salió positivo a SARS-CoV-2, ¿no? A COVID. Y entonces, este parámetro que se está, vamos, distribuyendo en una frecuencia de 0 a 100, pues se puede decir que es una prevalencia. ¿Por qué? Porque está multiplicado, ¿verdad?, por 100. Entonces aquí tenemos un 80%, por ejemplo, mientras que aquí tenemos alrededor de un 20%. Habiendo dicho esto, la prevalencia de positividad por entidad federativa y las semanas epidemiológicas, pues van modificándose, ¿verdad? Y entonces observemos que la positividad que se está detectando, o sea, el número de casos positivos que se están encontrando semana con semana, entre el total de personas analizadas de esa semana, por supuesto, pues estamos observando que hay fluctuaciones. Y entonces, la media nacional pues se ubica aquí en la línea azul. Por arriba de ella tenemos a Chihuahua y tenemos a Coahuila, y por debajo de ella tenemos a la Ciudad de México y a Chiapas. Por supuesto, podemos tener todos los estados, pero utilizo estos para ejemplificarte que la información que se genera de la tasa de prevalencia de positividad por entidad federativa de ninguna manera tiene que ver con el hecho de que estos estados sean declarados en el semáforo rojo, en el semáforo amarillo o ninguno que haya llegado a verde, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, por favor, que en el caso de Chihuahua y Coahuila existe una diferencia, ¿verdad?, de más o menos entre un 43 y un 60% de positividad en la semana 21, pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que Coahuila está en semáforo rojo en esa semana y Chihuahua estaba en semáforo amarillo en esa semana. Sí, además podemos ver aquí en este caso, ¿verdad? Fíjate que casi los casos de Ciudad de México y Chiapas o la positividad a la semana 1, ¿verdad? La semana 1 de enero, perdón, la semana 1 del 2021, pues vemos que esta decisión no derivó en la misma declaración de semáforo para Ciudad de México y Chiapas, aun cuando los números de casos positivos detectados en esa semana eran iguales. ¿Cuál es la moraleja de esto? Normalmente la información que genera cada indicador, en este caso prevalencia de positividad por entidad federativa, debe combinarse con otros factores para poder tomarse decisiones públicas, ¿no? Decisiones en este caso, de si alguien pasa a semáforo rojo o pasa a semáforo amarillo, ¿no? Seguramente esto tendrá más que ver con el hecho, por ejemplo, del número de camas que están siendo ocupadas dentro de los hospitales, dentro del inventario de camas que hay, ¿verdad?, para los distintos estados. Entonces, cada indicador epidemiológico dice lo que dice, ¿no? Aquí dice, se detectaron menos, ¿no? ¿Cuál es el valor de este indicador si no es un valor para determinar el semáforo? Bueno, es para decir, por ejemplo, de que si van bajando los casos, ¿verdad? Si cada vez se van disminuyendo, quiere decir que la misma actividad realizada semana con semana de estar detectando el virus en la población abierta, pues está bajando a efecto de que la misma pandemia está bajando, ¿no? Pero entonces el valor de este parámetro, ¿verdad?, es complementario a aquellos que se utilizan para tomar las decisiones de los semáforos, ¿no? Este es el mismo caso, ¿verdad? Las tasas de incidencia significa las que van siendo acumuladas, ¿no? O sea, recordemos por favor que de toda la población que puede ser evaluada semana con semana, ¿sí? El número de casos positivos es por mucho menor, ¿no? O sea, si todo este salón se va ahorita a estos unidades centinela y nos hacemos la prueba, ¿verdad?, de COVID, seguro es que uno de todos los 15 o menos o quizá ninguno de los 15 que estamos o que están en el salón, van a salir positivos, ¿no? Luego entonces el numerador es más bajo,
por mucho más bajo que el denominador si lo comparamos en una población abierta. Sin embargo, la densidad de incidencia, ¿verdad?, se va calculando semana con semana. Y si con semana se va manteniendo, entonces la tasa de casos acumulados también se va atenuando, ¿no? Es ahí donde viene este término que decía la atenuación de la pandemia, ¿no? Que se usaba por el doctor Gattel, ¿no? Entonces, esta información pues, nos va diciendo cómo va progresando tomando en cuenta los otros periodos, no nada más el periodo semana con semana, como lo vimos en el gráfico anterior, sino cómo estos casos, ¿verdad? Estas tasas se van calculando semanales y entonces se van comparando semana con semana una con otra y se va viendo pues si cualquiera va bajando, ¿no? Cualquiera, o si está subiendo, ¿no? Este parámetro es más probable que se utilice para determinar el semáforo, además de pues, la tasa de ocupación hospitalaria. Como te dije, las tasas específicas, ¿verdad? La intención de calcularlas es para ver si existe una relación entre un determinante en específico, o ver la fuerza de ese determinante sobre otro, ¿no? Entonces, no es lo mismo comparar, repito, el número de personas con enfermedades seropositivas o, vamos a decir, con SARS-CoV-2 seropositivo, a decir cuántas de ellas están encamadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que veamos el valor que tienen o cobran las tasas específicas, porque a veces nosotros construimos dentro de los submundos, ¿verdad?, de la tasa bruta, de la tasa global, podemos construir tasas específicas que proveen más información. Por ejemplo, cuando se utilizan en combinación, ¿verdad? Nosotros podemos ver las tasas específicas por edad y sexo, por sexo y causa, por edad, sexo y causa, etcétera, etcétera. O podemos simplemente tipificarlas o estratificarlas por edad, ¿no? O podemos nosotros determinar tasas específicas por sexo o por ocupación de forma aislada y no en combinación como se está sugiriendo. Aquí hay otros dos links, ¿verdad?, para videos YouTube para que te pueden explicar el mismo tema si lo deseas. Así pues, para el caso de COVID, por ejemplo, se está generando información a nivel mundial estratificada por región, ¿verdad? En donde podemos observar que la región de América, ¿verdad? De Latinoamérica, es por mucho más grande, ¿verdad? El número de casos, el número de muertes, el número de casos que son acá, y aquí la línea negra es el número de muertes, ¿no? Fíjate que aquí son muertes totales en un periodo determinado, ¿no? De 30 de diciembre, 9 de marzo, 18 de marzo, de mayo del año pasado, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues primero para saber si tenemos que atender con mayor premura a la región latinoamericana en comparación a las regiones del sudeste asiático, por ejemplo, ¿no? O si el número de muertes se está atenuando del total de casos que se están analizando. Que la importancia de esta información combinada entre gráficos que dicen casos, o sea, morbilidad, y casos que dicen muertes, o sea, mortalidad, pues nos habla más o menos de las acciones que estamos teniendo alrededor de este padecimiento, ¿no? Observa, por favor, que el número de casos acumulados, y digo acumulados porque se acumulan por las distintas regiones, era por mucho más bajo que la mortalidad asociada, ¿no? Y entonces, ¿esa mortalidad qué significaba? Que estos muertos estaban por acá y no habían sido detectados, por ejemplo, o bien que estos vivos, en este momento, podrían tener un riesgo, ¿verdad?, mayor de muerte cuanto más avance la infección. Recordemos que esta infección es una infección aguda que por mucho nos durará, así como en cuadro crítico, nos va a durar, digamos, unos 15 días o quizá un mes, ¿no? No es es una enfermedad infecciosa aguda. Aquí tenemos otro caso, ¿verdad? Aquí no se alcanzan a ver perfectamente, pero están los links por si quieren visitarlos, ¿no?
la distribución por edad, ¿no? En donde podemos encontrar el número de casos y el número de fallecidos. Gráficos como estos, muchachos, gráficos como estos nos invitaron por ahí de agosto del año pasado a decir que los niños no nos preocupáramos, ¿no? Y también que por el contrario, que nos preocupáramos por los viejitos, porque no nada más es que pueden contraerlo rápido, sino adicionalmente el número de muertos de esas edades es cada vez mayor. Recordemos, por favor, que el cansancio biológico de una persona, ¿verdad? Pues llega a tal nivel que la vulnerabilidad aumenta. De ahí, pues, que podemos observar mayores muertos a mayor edad, ¿sí? Y entonces gráficos como estos llegaron a cobrar importancia en las decisiones públicas, ¿verdad? Porque empezaron a salir estos comerciales que decían, cuida a tu abuelito, ¿no? Y los niños no los vamos a vacunar, eso sí pueden ir a las escuelas porque no se van a infectar, ¿verdad? Hoy por hoy ya sabemos, pues, que estas tendencias, que en este caso es de España, pero que también tenían mucho que ver con las tasas específicas observadas para México, pues cada vez van recobrando pues otra fuerza. Una de las causas no menos importantes, por ejemplo, pues que en ciertos momentos los cuadros respiratorios por COVID en los niños se estaban tipificando como enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y entonces ese problema pues no ayudó a identificar a los casos como tal porque estaban siendo subclasificados, ¿no? Y bueno, yo puedo seguir argumentando mil cosas, nada más lo importante es que entiendas que la información de la tasa de una enfermedad se puede dividir o se puede expresar en tasa específica por región, por edad o por diagnóstico clínico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas formas de estratificar la información a veces son muchísimo más adecuadas. A ver, pensemos, ¿sí? Cuando nosotros sacamos una tasa específica, ¿sí? Una tasa específica o una tasa bruta de cualquier parámetro, háblese, por ejemplo, tasa específica por edad de casos positivos de COVID, y eso lo hacemos voy a decir, Chihuahua, lo hacemos en Sonora, lo hacemos en la Ciudad de México, etcétera, y lo hacemos por regiones. O nos vamos por países y decimos México, Guatemala, Chile, etcétera, etcétera. Pues cada uno te presentará escenarios y cálculos o expresiones de tasa que pueden ser comparables. Sin embargo, a veces esa información, o sea, compararnos la tasa de positividad en Estados Unidos versus la de México, ¿verdad? Está implicando el escenario crudo de la epidemiología sin considerar que puede haber algunos poblaciones modelo, y que en este caso está difícil encontrarlo, pero en el caso de COVID me refiero, pero que podemos compararnos contra él y armonizar el valor. Voy a poner esto en términos prácticos. Vamos a decir que tenemos una tasa de 5 por cada 100,000 habitantes de COVID, ¿no? En México, y tenemos una tasa de 15 por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos de casos positivos por COVID, ¿no? Si tuviéramos una población modelo en donde no hay más que un caso por cada 100,000 habitantes, vamos a decir Suiza, ¿vale? Entonces, ese caso, esa tasa observada para Suiza, podemos utilizarla para sacar otro cociente que mida la tasa de México entre la tasa de Suiza y la tasa de México, disculpa, de Estados Unidos entre la tasa de Suiza, siendo Suiza el grupo o la población comparativa, y entonces eso es una forma de expresar los valores de forma armonizada, ¿no? Bueno, esa forma armonizada de expresar las tasas, comparándonos con una población modelo, ¿sí? Normalmente se le dice tasa ajustada, ¿sí? La tasa ajustada, ¿sí? Normalmente nos sirve, ¿verdad? Para poder observar las epidemiologías desde una perspectiva
pues más justa, más comparativa. Porque si comparáramos la tasa de México, que tiene 5 por cada 100,000 habitantes, o la de Estados Unidos, 15 por cada 100,000 habitantes, si bien es muy clara la diferencia entre una y otra, a veces la justicia biológica no es enteramente comparativa, ¿no? Y entonces utilizamos un grupo etnográfico, perdón, un grupo étnico que tenga ahora sí que con un bagaje más o menos, más o menos igual para Estados Unidos o para México, y el riesgo que observemos en ese grupo de baja incidencia, pero naturalmente parecida a las dos poblaciones anteriores, pues nos puede crear una tasa ajustada que sea muchísimo más sencilla de comparar y mucho más justa, ¿sí? La tasa ajustada, ¿sí? Normalmente se estila a calcular de forma matemática, pero en ese momento, en el cálculo matemático, no recibe, la operación que hacemos en la prueba estadística no recibe el nombre de ajuste. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Pues que ustedes pueden poner en un programa, vamos a decir en SS o EpiInfo o cualquier calculador matemático, y sacar las tasas de Estados Unidos y México, ¿verdad? Y decir, ajustame estos valores por edad. Y entonces el aparato, la máquina, lo que utiliza es la serie de valores de la frecuencia que están comparando y armoniza los valores en términos de el efecto que pudiera tener, por ejemplo, la edad, o que pudiera tener el efecto la población, o que pudiera tener efecto, no sé, cualquier otro parámetro asociado con la ocurrencia de la enfermedad, ¿sí? En otras palabras, estamos sacando o quitando la covarianza de varios parámetros, ¿verdad? Para que la comparación sea cada vez más justa, ¿sí? Esto lo podemos hacer a pie, repito, comparando las tasas de Estados Unidos, perdón, de México y de Estados Unidos divididas entre la tasa de Suiza, por ejemplo, pero en el paquete estadístico podemos utilizar el ajuste de Suiza también, ¿verdad? Como un efecto covariante, y entonces el cálculo es exactamente lo mismo. ¿Por qué es importante que te lo diga esto? Pues porque cuando estamos encontrando o tratando de encontrar relaciones causales, ¿sí? Y el fenómeno que estamos estudiando es un fenómeno que tiene multicausalidad, ¿sí? Pero queremos nosotros asociarle esa causalidad, ¿verdad? La que nos interesa, pues debemos de quitarle el efecto de los otros factores. Como ejemplo te pongo que si yo quisiera relacionar, por ejemplo, la prevalencia de diabetes en la UACJ con el hecho de que tomen refrescos, ¿verdad? Pues entonces yo tengo una columna de valores de refresco, de consumo de refresco diario, y la prevalencia o la presencia de diabetes o la glicemia, la que tú quieras, ¿no? Entonces decir, a ver, existe una relación entre los gramos de azúcar que te tomes como coca y el número de, o los miligramos de glucosa circulantes que tienes en el plasma, ¿no? Si lo ponemos así, es injusto porque la respuesta biológica de la glicemia pues tiene más que ver con edad, con sexo, con, vamos, un sinnúmero de, o presencia de comorbilidades como el IMC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Seguimos la comparación de consumo de coca con el consumo perdona, con la ocurrencia de diabetes, y le quitamos por efecto covariante el efecto de edad, el efecto de IMC, el efecto de cualquier otro parámetro, o que tomemos medicamentos para reducir la glucosa, por ejemplo, ¿no? Y le quitamos ese efecto, y si lo encontramos y todavía hay una relación, pues decimos que es un efecto más limpio o un efecto más causal, ¿no? Y entonces los modelos que puedes encontrar en la literatura, pues van a decir modelos o tasas ajustadas o tasas brutas, dependiendo de cómo se calcule esta edad. Esto que te acabo de explicar lo puedes encontrar también en este vínculo. ¿Sí? Las tasas brutas y las tasas específicas pues van a cobrar pues distintos valores y proporcionan distinta información para la toma de decisiones en salud pública.
¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que la medición de fecundidad, pues nos indica el número de embarazos, ¿verdad? ¿Sí? Y si la fecundidad va bajando, ¿verdad? El valor o la posibilidad de tener nuevos ciudadanos en México, pues será menor. Entonces, si la fecundidad va bajando, la probabilidad de que la población se vaya haciendo más vieja será mayor. Y entonces el valor de la fecundidad, ya sea en tasa bruta o esto es total de embarazos entre total de mujeres de edad reproductiva, o medimos tasa de fecundidad específica en niñas en edad, en adolescentes, ¿verdad? Midiendo el número de embarazos adolescentes entre el total de embarazos, ¿sí? En ambos casos, ¿verdad? Nos dice, vamos, nos focaliza un valor o un beneficio distinto. Nos da más bien un beneficio distinto la información que dan estos indicadores. De natalidad, ¿verdad? Los vivos en un año entre la población a mitad de ese año, ¿verdad? Solamente por tener un estimador promedio, ¿verdad? De población que puede ser más o menos comparable a lo largo de un año, pero que es tanto como decir nacimientos en todo el año, ¿no? Que también lo pudiéramos hacer, sería una tasa bruta, pero una tasa de fecundidad general, ¿verdad? Pudiéramos nosotros segmentarlo por el segmento de edad que nos importa, por ejemplo, ¿sí? este, que podemos hacerlo, por ejemplo, en mujeres de entre 15 y 49 años, que es lo que se considera la edad reproductiva. Y así como esa, ¿verdad? Podemos sacar varias, ¿no? Podemos sacar la tasa de mortalidad infantil, podemos sacar la tasa de mortalidad neonatal precoz, ¿verdad? Que significa una tasa específica. La neonatal tardía, ¿verdad? Que también es una tasa específica, eso es lo que está estratificada por categorías de días de nacimiento o de gestación. Todas ellas nos van a dar información complementaria. Por favor, identifica en esto tasas específicas para que podamos ir entendiendo este tema a lo largo de la presentación. Luego vienen las medidas de morbilidad. Todo lo que acabo de mencionar, tasas, frecuencias tasas, frecuencias y razones, son estimadores que pueden ser aplicados no nada más a la condición patológica, sino a los determinantes de esas patologías. Esas expresiones normalmente las utilizamos para describir a una población, tasa, frecuencia, ¿sí? Tasa, frecuencia y razón, ¿no? Lo utilizamos para decir, para caracterizar a la población. Ahora bien, cuando ya nos adentramos a caracterizar la presencia de las patologías o de los factores de riesgo que causan cierta patología, entonces ya entramos al terreno estrictamente, ¿verdad?, de medición de las condiciones de salud. Es ahí cuando esa incidencia, esa tasa, esa prevalencia, esa frecuencia reciben el nombre de incidencia y de prevalencia. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Las medidas de morbilidad, ¿sí?, miden o caracterizan la aparición de una enfermedad o de otro atributo, o sea, un factor de riesgo. Vamos a decir que mide, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, o mide índice de masa corporal alto o glicemia alta, que caracterizan a una población en un tiempo dado y en una zona geográfica establecida, ¿sí? Existen dos maneras de medir la ocurrencia de los problemas de salud, que son la incidencia y la prevalencia. La prevalencia es más fácil de encontrar el análogo a la frecuencia, en el sentido de que mide el número de casos de enfermedad determinada o de otra situación en una población en un momento determinado, ¿no? La prevalencia puede cobrar valores muy pequeños o puede provocar valores muy altos, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, que la prevalencia de obesidad en una población promedio mexicana es alrededor del 30%. O sea, uno de cada tres personas tiene obesidad, ¿no?
si lo quiero expresar en forma de razón. Pero entonces la prevalencia es aquel valor que se calculaba con el multiplicado por 100, si te recuerdo, en donde se mide el número de casos de enfermedad determinada en un momento dado para una población determinada. O sea, es un retrato de un cierto momento. La incidencia, por el contrario, mide el número de casos de enfermedad que comienzan o de personas que caen enfermas durante un periodo dado de una población determinada, ¿sí? Normalmente se mide en forma de continuo. No es una sola fotografía, es una serie de casos acumulados, ¿verdad? O bien de casos que se van presentando a lo largo de un continuo, ¿sí? Esta es una medida de longitudinal, es una medida longitudinal y esta es una medida transversal. Después vamos a ver los diseños experimentales. Ambas medidas pueden expresarse en números absolutos. Sin embargo, tanto en la cuantificación del riesgo como en la de carga de enfermedad, el uso de medidas relativas, proporciones o tasas es más útil, ¿sí? ¿Qué es lo que te decía, no? O sea, cuando nosotros queremos encontrar la frecuencia de, fíjate que dije frecuencia, la frecuencia de número de diabéticos entre el total de una población, pues en vez de decirle frecuencia, yo le digo prevalencia. Sin embargo, cuando yo quiero encontrar el número de personas que tienen diabetes, pero o la tasa de escolaridad, ¿verdad? O la frecuencia de escolaridad, pues, o la frecuencia de edad, que no está implicando una enfermedad per se, pues eso normalmente se expresa como frecuencia, ¿vale? Las tasas de incidencia, las tasas de prevalencia, pues van recibiendo la connotación dependiendo de cómo los calculemos. Las medidas de prevalencia, por ejemplo, la más sencilla es la prevalencia sencilla, justo aquí, o que también a veces le dicen prevalencia cruda. La prevalencia cruda es el número de casos de una cierta anomalía, vamos a decir, personas con diabetes, entre el total de casos que existen en un momento determinado, que incluyen a esos que medimos y los que ya estaban, ¿no? Sí, entonces, el total de casos en una población pueden ser casos que van ingresando y casos que son preexistentes, ¿no? Eso lo vamos a visualizar como una diferencia importante entre prevalencia e incidencia en un ejemplo que sigue más adelante. Entonces, la expresión de casos entre el total de población por 100, por 1000 o demás, ¿verdad? Perdón, por 100, normalmente recibe el nombre de prevalencia sencilla, ¿sí? O prevalencia cruda. La tasa, ¿verdad? De prevalencia, la tasa de prevalencia se calcula de otra forma. El número de personas afectadas presentes en una población en un momento específico, dividido entre el número de personas presentes en la población en ese momento. ¿Qué era lo que te decía, no? O sea, cuando vimos el gráfico de SARS-CoV-2, discúlpame, de México, se daba una tasa de incidencia en aquel momento. Valga decirte que aquí debería ser 100 si es prevalencia o 1000 si es de incidencia, ¿no? En el caso de SARS-CoV-2, repito, podemos tener el número de casos presentes en un cierto momento entre el total de la población de ese momento. Si posteriormente eso lo mido a la semana 25, a la semana 32, a la semana 48, pues entonces yo puedo estar midiendo tasas de prevalencia porque estoy calculando eso para distintos periodos en particular. La tasa de prevalencia de periodo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que esta parte de aquí, es solo que ubica, ¿verdad? Un periodo largo, ¿no? No es lo mismo medir diariamente el número de positivos detectados de un total de analizados que medir el número de positivos detectados en una semana en el total de analizados de esa semana, ¿vale? Entonces, esta a veces se calcula, esta es la que se está usando para el caso de COVID, ¿no? Y esta es algo como más continuo, ¿verdad? En donde los periodos normalmente son más cortos que los que corresponden a un periodo determinado.
Las diferencias entre prevalencia versus incidencia, ¿verdad? La vamos a observar o la vamos a poder consultar en este link, ¿verdad? Pero básicamente, la diferencia entre ellas, ¿verdad? Significa prevalencia en número de personas afectadas en un momento determinado, mientras que incidencia es casos nuevos en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Esa incidencia es distinta de la prevalencia por varias características, ¿no? Aquí el ejemplo que se está presentando, ¿verdad? Dice que incidencia es las gallinas que entran, mientras que la prevalencia son las gallinas totales que hay en un corral. Sí. Si yo mido en un tiempo determinado el número de gallinas y después a los 2 días mido el número total de gallinas, pues puede ser que vaya aumentando porque ingresaron más gallinas o porque se puede conservar si el número de gallinas que ingresan es igual al número de gallinas que salen o se mueren de este mismo periodo, ¿no? De ahí la diferencia entre medir incidencia y prevalencia. La prevalencia y la incidencia, como te lo va a explicar el video anterior, pues es clara, ¿no? Mientras que la incidencia indica la probabilidad de desarrollar una enfermedad, ¿sí? La prevalencia indica la frecuencia de la enfermedad, ¿no? Ahorita, para el caso de SARS-CoV-2, estamos midiendo más incidencia que prevalencias. ¿Por qué? Porque prevalencia significa un retrato a un momento determinado. Observa, por favor, que la incidencia mide, perdón, que la prevalencia mide los casos a este o a este momentos, pero la incidencia mide a lo largo de el ingreso y salida de cada uno de los casos que van entrando a una comunidad, ¿no? Entonces, incidencia es un parámetro epidemiológico más dinámico que el parámetro de prevalencia. Sin embargo, el último, prevalencia, es el que se utiliza más, por ejemplo, para las encuestas epidemiológicas, ¿sí? Más que incidencia, porque incidencia requiere necesariamente estar midiendo lo mismo a lo largo de un tiempo, ¿no? A lo largo de un continuo de tiempo. Otra diferencia entre incidencia y prevalencia es que en el numerador solo encontramos los casos nuevos, mientras que acá encontramos los casos nuevos y los casos viejos presentes en un momento determinado. En el cálculo se necesitan seguimiento de pacientes en incidencia y en prevalencia solamente es un retrato de los pacientes de ese momento. Y así sucesivamente. Yo te invito a que leas bien, ¿verdad? Y veas las diferencias entre estos dos parámetros porque los vamos a estar usando de manera indistinta, ¿verdad? A lo largo de, asumiendo pues ya que entendemos las diferencias. Te mencionaba pues que para efectos de SARS-CoV-2, del seguimiento que se está dando para esta enfermedad, es más importante seguir la incidencia que seguir la prevalencia, ¿no? La incidencia es un parámetro más dinámico que nos va diciendo pues muchas cosas. Y también en la anterior ocasión te mencionaba que existe una diferencia, que el valor de las tasas específicas y el cálculo simultáneo de varios parámetros, varios indicadores epidemiológicos nos ayuda a tomar decisiones un poco más acertadas, ¿no? No solamente el número de positivos detectados deberían de calificar al semáforo epidemiológico, sino tener en cuenta otros parámetros que creo yo mucho más críticos, ¿no? Como el caso de el número de casos hospitalizados, el número de casos que no están siendo hospitalizados, ¿sí? Que el número de casos, repito, puede ser una incidencia, una incidencia o una prevalencia, o puede ser expresado en tasa, frecuencia y tasa, frecuencia e incidencia, tasa, frecuencia y razón. Pero en cualquier caso, ¿verdad? Nos dicen informaciones específicas, ¿no? Como casos no hospitalizados, casos hospitalizados, casos fallecidos, número de PCR realizadas y los resultados de las mismas, que es con lo que se está dando seguimiento a la positividad, ¿no? En
en el gráfico que comentamos anteriormente. Luego involucramos parámetros dentro de las clínicas como el tiempo entre el inicio de síntomas y la fecha de aislamiento, para poder detectar los casos con los cuales estuvo en contacto y no se dio cuenta, y así poder hacer un análisis más oportuno en los casos, en las personas que todavía no se presentan como casos. Posiblemente podemos tener la evaluación de los contactos, etcétera. Todo esto se está realizando de forma simultánea, semana con semana, y por esa razón, previendo que se está haciendo semana con semana y que está generando un indicador epidemiológico para cada semana, pues debemos de pensar que se están construyendo más tasas, información sobre incidencia, más que como prevalencia. Voy a dejar material a este nivel para pasar a las preguntas que puedan tener sobre este material o cualquier inquietud que quieran externar, si les parece. Permítanme un momentito. Aquí. Tengo que quitar. Así es, ya se quitó, ¿verdad? Y entonces tenemos, yo tengo una duda en los problemas prioritarios. Bueno, esta fue la pregunta que ya contesté, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Duda. Con respecto a la pirámide de solidez metodológica, ¿no existe manera que se pueda realizar diferente orden, cierto? Por el momento de la epidemiología experimental y el cuidado de los animales, algo mencionaba que en la NOM 062 acerca de que se tiene que tener una investigación y ser evaluada para poder iniciar con la experimentación con animales, ¿no? Entonces, ¿cómo el SARS-CoV-2 lo realizó simultáneamente? Interesante tu propuesta, tu idea, mira. Seguramente en la literatura, discúlpame, en las noticias has estado oyendo que las vacunas cursaron con aprobaciones en los distintos países de forma súper rápida, ¿no? Súper rápida. ¿Por qué? Porque la pandemia lo estaba indicando. El protocolo de desarrollo de vacunas es un protocolo muy exhaustivo, que lleva años hacerlo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la vacuna del papiloma humano, ¿sí? La vacuna del papiloma humano salió en alrededor por muy rápido que fuera, no salió en 10 años, ¿sí? Y entonces, significaba que todo el proceso de investigación, desde los ensayos in vitro para posteriormente pasar a los ensayos celulares y luego pasar a los animales y posteriormente a los animales pasar a las distintas etapas de los ensayos clínicos, siendo la etapa 1 aquella que se realiza en la población más cercana a quien está haciendo el desarrollo, ¿sí? Si la vacuna se está desarrollando en Suiza, pues se hace en suizos, ¿no? Y ahí hay un comité de ética para este tipo de estudios, y también hay un comité de ética para los animales, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo este proceso que te estoy diciendo de 10 años para el virus del papiloma, sí, fueron más o menos 10 años. Pues pasó por toda la letanía de pruebas que te acabo de mencionar, ¿no? Esto es in vitro, simulaciones docking, in sílico, luego tenemos ensayos en células, luego tenemos ratones, etcétera, 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 ¿no? Hasta los humanos. Las etapas de desarrollo se tenían que cumplir cabalmente, pues, porque no podemos arriesgarnos a que la gente pues tenga ciertas reacciones. En el caso de SARS-CoV-2, en el sentido de que está causando una mortalidad más importante que muchas patologías, era necesario que los pasos se agilaran, se hicieran más rápido. Dime, Judith. No, perdón, prendí mi micrófono por error, yo creo. Ok, sí lo apagas tantito para terminar de decirle a Daniela esto. Y entonces, la norma que tú estás mencionando, el cumplir con la norma de cuidado de animales, las normas de alrededor de los ensayos clínicos, etcétera,
pues se utilizan y se deben de considerar en el diseño de un experimento, ¿sí? Perdón, de una intervención, y debe de cursar con las autorizaciones de ética, ¿no? El fast track que tanto se menciona en la información es justo que los comités de ética, ¿verdad? Pasaron por alto, ¿verdad? O pasaron muy rápido las pruebas, no por el hecho de que pues la premura nos está haciendo que hagamos esto importante, sino porque los diseños de cada etapa se hicieron con mayor celeridad y con mayor rapidez, ¿no? Por supuesto, en este trayecto de la activación de las distintas etapas simultáneas del desarrollo de las vacunas, que se dio para las 3 o 4 variantes de vacunas que hay ahorita en el camino, valga decirte que tenemos una mexicana que está haciendo entre el IPN y en la Universidad de Querétaro, este, pues se van a tardar lo que se tarda en los comités de ética, ¿verdad? Para poder aprobar esa, 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 ese proceso. No se cumplió, no se cumplió. Seguramente habrá algunas críticas, ¿verdad? De que no se hicieron ciertas consideraciones. Por ejemplo, aquellas poblaciones que se asumen ya con una carga o con una predisposición de defensa mayor, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, a principios de la pandemia pensábamos que las personas que estaban recibiendo terapia inmunogénica, ¿sí? Cualesquiera que sea esta, ¿no? De alguna manera despierta el sistema inmunológico, tiene activo ahora sí que todas las luces, ¿verdad? Y todas las defensas, y entonces la defensa primaria de la exposición primaria a COVID seguramente es que bajó, ¿no? Por eso es que primero hablamos de diabéticos e hipertensos, más que hablar de personas que tienen inmunocompromisos, ¿no? Como factores de riesgo. Más bien sería un factor como protector, ¿no? Bueno, espero haber contestado, ¿verdad? Es un proceso que yo creo que no se cumplió del todo, pero que se tuvo que agilizar para efectos de, pues, tener desarrollos que nos atiendan de manera arbitraria. Perdona, de manera efectiva. Sí, Daniela. Sí, profe. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? A ver, Gloria, platícame. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Edgar. Todo bien, profe. Me explico bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a dejar entonces este material a este nivel. Quedará la grabación por aquello de que alguien quiera volverla a visitar. Y por favor tráiganse sus dudas respecto o comentarios para la siguiente clase sobre los 2 videos que les puse al inicio. Les recuerdo que hay que bajar el material, dejarlo en el escritorio y activarlo desde ahí, ¿sí? Porque aquí en la plataforma Teams no va a ser muy fácil que lo puedan activar, ¿de acuerdo? Dime, Gabriel. Profe, ayer o antier, no me acuerdo, quería ver las grabaciones de las clases pasadas, pero no me deja. Cliqueo y me sale error. Y probé Sí. y probé en otro grupo y sí me dejaba. No sé qué estaría pasando con este. Eh, No sabría decirte, pero fíjate que yo sí lo activo. ¿Alguien de ustedes ha revisado los videos? Gloria, Linda, Yo sí lo he Sabrina. pensado, pero se puede ver únicamente desde archivos, no dentro de la conversación. Tienes que entrar a archivos y luego grabaciones y ya de ahí los puedes ver. Bueno, entonces déjame te explico cómo es que está ubicado, ¿de acuerdo? Edgar, Gabriel, para que lo observe. Permítame, mira. Este, a ver, espero que, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Creo que es aquí. ¿Sí, sí están observando esto? Sí, profe. Lo que te dice tu compañera es que existe esta carpeta que se llama Recordings, ¿sí? En esa se están vaciando de forma automática los videos, ¿sí? Esta es la carpeta que yo activo y no directamente dentro de la conversación general del curso, sino dentro de Recordings, ¿sale? Aquí lo puedes encontrar. Sale, ya lo probé y sí funcionó, gracias. Ahora le suave, pues. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, pues sí, dime, Judith. Profe, yo no tengo una pregunta, pero recibí un mensaje de texto de una de nuestras compañeras de Kenia que si le podía avisar que no pudo asistir a la clase porque aún ella no tiene luz, entonces pues antes de que se me pasara le comentaba. Sí, no, mira, seguro es que les cayó a su correo un mensaje de la flexibilidad de la plataforma, ¿no? Eh, la manera en la que lo entiendan será muy diversa a los maestros, pero yo la entiendo, con esta posibilidad de que ustedes puedan ver el material después y no ser tan críticos con las faltas en este día, en el día anterior y en este, ¿no? Entonces, por ahí mi flexibilidad va por ese lado, ¿no? Para que le digas que no la estamos considerando, no estamos considerando las faltas, ¿vale? En este momento, ¿eh? Ya después es posible que sí. Ok, gracias, profe. Muy bien. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, pues nos vemos la siguiente clase. Feliz fin de semana. Cuídense, por favor. Y si llega el agua, pues ya saben lo que hay que hacer, ¿no? Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, buen día.